A continuación, escuchamos las notas del himno del Contador de la República Dominicana. Garantizamos un servicio ético a la sociedad. Con excelencia contribuimos con un país mejor. Siempre actualizados en la información y en la tecnología de nuestra profesión. Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana, integrados al desarrollo. Somos contadores de la modernidad. Avanzamos a pasos firmes con el país. Somos contadores públicos autorizados de la República Dominicana, integrados al desarrollo. Somos contadores en la modernidad. Avanzamos a pasos firmes con el país. Capacitados, somos contadores al más alto nivel, somos contadores, contigo avanzamos, somos contadores por nuestro país, somos contadores, capacitados, somos contadores al más alto nivel, somos contadores, contigo avanzamos, somos contadores, somos contadores, capacitados, somos contadores al más alto nivel, somos contadores, contigo avanzamos, somos contadores por nuestro país, somos contadores, somos contadores, somos contadores, somos contadores, somos contadores, somos contadores, progresamos con la verdad. A continuación, escuchamos las palabras de nuestro presidente nacional, licenciado Basilio Sánchez. Buenas noches, apreciados colegas, contadores, panelistas, moderadores y cada uno de los presentes. En nombre de la Junta Directiva y todo el personal que integra el Instituto de Contadores Público, reciba nuestra gratitud. Gracias al apoyo institucional que nos ha brindado la Dirección General de Impuestos Internos, en cabeza de su director general, licenciado Luis Bardés. Agradecer también la colaboración de la subdirectora jurídica, licenciada Yorlin Vázquez. Ha sido una mano derecha del instituto en los proyectos y planes que tenemos. A la subdirectora Risel Sprout, quien será una de nuestras panelistas durante este evento. Al director general de aduana, gracias por aceptar nuestra invitación, al licenciado Eduardo San Lobatón. A la licenciada Germania Montaz, gracias por aceptar nuestra invitación como panelista para esta noche. Y una mención especial a los presidentes y miembros de la Comisión Técnica de Tributación y Fiscalidad, liderada por el licenciado y colega Pedro Urrutia, y a la Comisión de Prevención de Lavado de Activos, liderada por el colega Roberto Mellacón. Agradecer de manera especial la presencia del presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AICET, contador público don Héctor Jaime Correa. Muchas gracias, don Héctor, por su apoyo y esperamos tenerlo pronto en República Dominicana. A los pasados presidentes del IPAR, a los directivos de las filiales y presidentes de comisiones técnicas, gracias por el gran apoyo. Gracias inmensa a todos los contadores, a todos ustedes, por su apoyo, a las firmas patrocinadoras que sin dudarlos nos dieron su respaldo. Esperamos que Contributa sea un espacio de reflexión y renovación de conocimientos en la práctica fiscal. Buenas noches y bendiciones para todos. Gracias. A continuación, vamos a escuchar las palabras
de nuestro presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, el contador público Héctor Jaime Correa. Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes, a nuestro colega y gran amigo Basilio, a todos los amigos integrantes de este reconocido Instituto de Contadores Públicos, el IPAR. Quiero darles un mensaje de bienvenida a nombre de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Hemos ingresado apenas hace un mes en el nuevo comité ejecutivo, pero ya venimos trabajando desde muchos meses atrás y posteriormente desde la Conferencia Interamericana de Contabilidad. Para nosotros es muy importante este evento que tiene que ver con todos los sistemas de tributación, porque dentro de la Asociación Interamericana de Contabilidad tenemos una comisión que se dedica a la tributación y a la fiscalidad, asunto este que es de interés no solamente nacional para ustedes, sino internacional, y que trasciende todas las fronteras de no solamente de América, sino de Europa. El problema que se tiene en República Dominicana sobre impuestos es muy similar al problema que hay en Panamá, al problema que hay en México, a la situación que se vive en Argentina, en Perú, en Brasil y en todas partes del mundo. Son circunstancias estas muy complejas porque todos los países pues tienen que sobrevivir, y más ahora que se viene este problema de la reactivación económica a través de los impuestos. Seguramente estuvimos casi 2 años perdidos en toda esta situación que venimos enfrentando con la situación de emergencia sanitaria en el mundo entero, pero los países ya han hecho unos esfuerzos inmensamente grandes que seguramente van a tener una gran repercusión y unas grandes consecuencias. Así es, queridos amigos, que esta es una situación muy importante, este evento es muy importante para todo el continente americano, y que seguramente se va a reflejar con ustedes el día de hoy, estos días, para replicarlo posteriormente en la Comisión de Tributaria y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Así es que queremos desearles muchísimos éxitos, esperamos que los resultados sean los mejores y que podamos compartirlo a través de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Reciban un abrazo muy especial y un éxito inmensamente grande de parte del Comité Ejecutivo y de esta presidencia de la AIC. Buenas tardes. Gracias. Entonces, para dar apertura en esta noche a este espacio de reflexión, vamos a iniciar con el tema responsabilidad ética del CPA como asesor de impuestos, a cargo del CP Jorge de Velasco, quien es presidente de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Les comparto en esta noche el perfil profesional del señor Jorge de Velasco, contador público y magíster en tributación y política fiscal de la Universidad de Lima, presidente de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad, presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, pasado miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, docente en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y gerente general de la empresa Tributet. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, deseo agradecer la cordial invitación del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana a participar en este primer Congreso Nacional de Tributación, en especial a su presidente, el licenciado Basilio Sánchez, así como a las demás autoridades presentes y a los organizadores.
he tenido ocasión justamente de asistir el año 2015 pues a vuestro país, ¿no? Con ocasión de la Conferencia Interamericana de Contabilidad ahí en Punta Cana, que organizó la Asociación Interamericana de Contabilidad conjuntamente con ustedes, y en realidad fue una linda experiencia, sobre todo por la calidez humana que los caracteriza, ¿no? En esta oportunidad voy a desarrollar el tema la responsabilidad ética del contador público autorizado como asesor de impuestos, y bueno, le planteo un poco desde la perspectiva de mi país, de Perú, para un poco generalizar también el tema. Entonces, si me permiten, voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si se logra ver? Por favor, ¿me confirman? Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces vamos a revisar un poco el contexto en el cual se mueve el contador público autorizado. Bueno, en mi país se denomina contador público colegiado, ¿no? CPC, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, primero quería, digamos, revisar un poco conjuntamente con ustedes dónde se mueve la labor del contador, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos que el contador se mueve en el sector público y en el sector privado. En el sector público, básicamente, digamos, participa en el diseño del sistema tributario nacional, también participa en el diseño de algunas normas. Cuando trabajé en la administración tributaria, tuve oportunidad de participar en la redacción de algunas normas relacionadas con temas tributarios, obviamente. Entonces, sí hay una participación del contador aportando temas técnicos, ¿no? Sobre todo de control fiscal. Entonces, digamos que esa perspectiva es a futuro, ¿no? Otra labor que realiza el contador es la parte operativa, la parte ejecutiva, ¿no? Son aquellos contadores que ya en la parte privada, digamos, comienzan a implementar o a tomar decisiones respecto al tema tributario, ¿no? O sea, determinada operación o actividad está grabada o no está grabada. Tiene que tomar una decisión con un sustento técnico, ¿no? Y luego también tanto el contador que elabora en el sector público como en el privado participan a nivel de, digamos, las controversias judiciales, ¿no? Por parte de la administración tributaria, el tribunal fiscal, digamos, hay aportes de la labor de contador en el sentido técnico, sobre todo de auditoría tributaria y análisis de los reparos tributarios. Por la otra parte, tenemos más bien a los tributaristas, los contadores tributaristas que dan soporte a las empresas para justamente tratar de sustentar todas esas operaciones que están siendo cuestionadas por la administración tributaria, ¿no? Ese es el entorno que tiene el contador, pero también no olvidemos que hay un entorno de operaciones o de negocios que se realizan a nivel nacional, pero también a nivel internacional, sobre todo cuando se tratan de grupos económicos y también cuando se obtienen algunos costos o gastos de territorios de baja o nula imposición, denominados también paraísos fiscales. Ese es un primer alcance. Un segundo alcance es la autorregulación que tiene el contador a través de sus organizaciones gremiales, ¿no? En el caso de mi país, tenemos a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, que agrupa pues a 25 colegios departamentales, ¿no? Cada colegio es independiente, pero hay una agrupación y es la representación a nivel nacional e internacional a través de la Junta de Decanos. Entonces, la Junta de Decanos, en su relación con IFAC, digamos que va tomando todos aquellos estándares técnicos, entre ellos el de ética. Actualmente tenemos ya la edición 2021 del Handbook del Código de Ética. Sin embargo, en el caso de nuestro país, en esa relación con IFAC, se compromete pues la adopción de estos estándares, ¿no? Sobre todo cuando ya están traducidos al español, y bueno, vamos a hacer digamos, la implementación recién de la versión 2019, ¿no?
Eso está comprometido ya para este y el siguiente año. Sin embargo, el código de ética es un conjunto de reglas, normas, estándares generales, pero eso hay que aterrizarlo un poco a través de un reglamento de investigación y disciplina, ¿no? Entonces, ahí se han diseñado 8 infracciones y sanciones a nivel leve, 30 infracciones y sanciones a nivel grave y 5 infracciones y sanciones muy graves. Bueno, ahí les dejaré el link para que lo puedan hacer el que tiene interés. Pero básicamente va desde amonestaciones hasta inclusive ya la suspensión definitiva de digamos, la posibilidad de ejercer como contador, ¿no? O sea, situaciones graves como delito tributario o ese tipo, pues ya pierde, digamos, la licencia de contador, ¿no? Entonces, esa es una norma autorregulada, digamos, lo regula el propio gremio contable, ¿no? El otro aspecto importante, dado que estamos hablando de un contador que trabaja en el ámbito tributario, por supuesto que es el contexto tributario, ¿no? El contexto tributario que lo determina el sistema tributario, ¿no? Entonces, en general, en todos los países, digamos que tenemos la vida bueno, el nacimiento, el crecimiento y de repente la muerte de las empresas, ¿no? O si quieren, de los contribuyentes. Entonces, en ese sentido, pues hay todos unos procesos que se implementan, ¿no? Que empiezan primero con el registro en el padrón fiscal de la administración tributaria, ¿no? En nuestro caso, la inscripción en el RUC, en el Registro Único de Contribuyentes, donde se identifica, pues, al contribuyente, se le otorga, pues, varias situaciones concretas, como, por ejemplo, su número de identificación tributaria, ¿no? Luego pasamos a otro nivel, que es la autorización de comprobantes de pago. Esto está cambiando de manera contundente, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? A través de los comprobantes electrónicos. Entonces, si vemos el mapeo en el mundo, en Latinoamérica hay un impulso muy fuerte de las administraciones tributarias para esta solución, sobre todo porque, digamos, la principal fuente de recaudación tributaria es el IVA, ¿no? Por esa razón es que, como el IVA se soporta en los comprobantes, se ha querido impulsar todo el tema electrónico. En el caso de Perú, el próximo año ya todas las empresas al 100% entrarían a ser emisores electrónicos obligados, ¿no? Entonces, este es otro del contexto que tiene que vivir el contador. Tenemos por otra parte también el registro de operaciones, que es el ordenamiento de toda esta información con impacto tributario, que viene a ser los libros electrónicos, ¿no? Entonces, igualmente, eso también se está masificando por el impulso de las administraciones tributarias. También tenemos las presentaciones de las declaraciones juradas. Normalmente seguimos el modelo de la autodeclaración, sin embargo, con tanta información de documentos fuentes que tiene ya la administración tributaria, prácticamente ya está cambiando ese modelo hacia uno de proponer, quizás con pequeñas verificaciones que tenga que hacer el contribuyente, pero prácticamente es proponerle la declaración jurada, sobre todo lo relacionado con el IVA. Y bueno, el cierre de actividades también es importante porque se tiene que cumplir con una serie de aspectos, entre ellos el pago de los impuestos que debe, ¿no? Entonces, en realidad, las administraciones tributarias han optado ya por un tema de transformación digital muy fuerte, y esto ha sido inclusive seguido ya, digamos, por las empresas, dado la pandemia. O sea, digamos que la pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso, ¿no? Entonces, digamos, la estructura de la recaudación en el mundo es básicamente, se da a nivel concentrado, ¿no? Por eso que para la administración tributaria establece, digamos, sus clientes VIPs, vamos a llamarlo así, que son los grandes contribuyentes, son los que mayormente aportan a la recaudación,
y luego una franja de medianos contribuyentes y una gran masa de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Las pymes o pequeños contribuyentes, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual se mueve un contador para la labor de asesor, digamos, tributario, ¿no? Ahora, como les decía, esa naturaleza de concentración de riqueza que hay en todos los países del mundo, pues un tema estadístico, lo que hace es que las empresas, que las administraciones tributarias se enfoquen en diferentes estrategias para estos segmentos de contribuyentes. Entonces, vamos a tener contadores que van a trabajar con grandes contribuyentes, con grupos empresariales, con empresas transnacionales, con empresas que realizan operaciones transfronterizas, etcétera, ¿no? Y entonces, esos son los que mayormente aportan al país. Si seguimos la ley de Pareto, el 80-20 normalmente son los que aportan el 80% o más de la recaudación. En nuestro país ni siquiera los grandes contribuyentes llegan a ser 20%, en realidad llegan a ser el 0.2%. 17.000 empresas de 1,5 millones son las que aportan al 80% de la recaudación, para que vean el nivel de concentración que hay. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra a este nivel? Normalmente ya por la experiencia de la propia administración tributaria, lo que se encuentra acá son temas de elusión tributaria, ¿no? Entonces, para eso, pues, lo que normalmente hace la administración tributaria es recoger los estándares internacionales de la OECD a través de medidas antielusivas. Entonces vamos a encontrar ahí las 15 acciones del plan BEPS. Bueno, ahí lo estoy resumiendo, ¿no? Un intercambio automático de información con una misma base de datos y con la información estandarizada, ¿no? Sobre todo para enfocarse a las transacciones de empresas vinculadas económicamente y revisar todo el tema de precio de transferencia, ¿no? Luego tenemos cláusulas antielusiva general, para ver el fondo del asunto al margen de la forma. También hay cláusulas específicas, ¿no? Y tenemos también una propuesta de un convenio para evitar la doble imposición a nivel internacional, una especie de estándar, ¿no? Con unas modificaciones bastante interesantes. Bueno, eso es lo que encontramos con los grandes contribuyentes. Los contadores que se dedican al tema tributario, pues están especializados en estos asuntos, ¿no? En precio de transferencia, convenio de doble imposición, tratamiento de gastos o costos realizados a través de paraísos fiscales, etcétera, ¿no? En el otro extremo, tendemos a las pequeñas empresas, ¿no? Y acá también hay una labor, digamos, más operativa de los contadores, más del día a día. Sin embargo, a pesar que aportan solo 20% de la recaudación, normalmente se encuentran en este tipo de contribuyentes problemas de evasión tributaria. Es decir, vamos a encontrar doble facturación, no otorgamiento de comprobantes de pago, sobrevaluación de las compras, etcétera, ¿no? Entonces, es otro tipo de comportamiento ya, digamos, estandarizado, que ya todas las administraciones tributarias más o menos tienen esa perspectiva. Y en función a eso, pues, es que se ha planteado justamente la solución de los comprobantes de pago electrónicos y libros electrónicos. Además, han también estandarizado los procedimientos tributarios, pero a nivel virtual. Es decir, vamos a encontrar ya la creación de domicilios procesales electrónicos a través de buzones electrónicos donde van a ser comunicados pues todas estas fiscalizaciones electrónicas e inclusive los valores que emite la administración también van a ser electrónicos, ¿no? Y bueno, se van a realizar pues auditorías parciales, etcétera, ¿no? Entonces es un enfoque distinto. Eso no obstante también aplica a los grandes contribuyentes, pero bueno, un contribuyente no va a dejar pues de facturar, lo que posiblemente busque es medidas de elusión, ¿no? Entonces, acá tenemos dos grandes problemas a nivel mundial, sea un país desarrollado o en vías de desarrollo. Tenemos el problema de los paraísos fiscales, ¿no? Porque no hay manera de acceder a la información.
y ahí hay traslado de beneficios a veces de manera importante. Y tenemos el tema de las facturas falsas, tremendo dolor de cabeza, donde muchas veces en estos temas está involucrado también el contador. Entonces, ya yendo a detalle, ¿qué cosa hace el contador público autorizado como asesor de impuestos? Bueno, tiene tres opciones en realidad para manejar el tema tributario. Si es que está buscando optimizar, digamos, la carga tributaria, ¿no? La primera de ellas, y totalmente legal, vendría a ser la economía de opción, es decir, va a buscar aquellas alternativas que me da la propia norma para buscar un óptimo tributario, ¿no? Eventualmente podrían haber algunas lagunas o vacíos legales o exenciones y exoneraciones que también es materia de acogerse y no habría mayor problema, ¿no? Ni mayor responsabilidad. Cosa muy distinta ya sería la elusión tributaria. Entonces, acá sí lo que se hace es simular una operación, no que no exista, porque eso sería simulación absoluta, sino que es cambiarle el ropaje legal a una transacción a efectos que, digamos, no calce en la hipótesis de incidencia tributaria, es decir, no sea afectado por el tributo. Entonces ahí, digamos, lo que se discute es el fondo versus la forma, ¿no? También es posible y se encuentra lo que es el treaty shopping, el abuso de convenios de doble imposición, ¿no? Entonces, esto es lo más común dentro de lo que es la ilusión tributaria. Por otro lado, tenemos la evasión tributaria, que eso ya directamente la violación de la norma legal, y eso se establece pues el delito tributario, ¿no? O delito de defraudación tributaria. Entonces ahí tenemos sus características de antijuridicidad, tipicidad y culpabilidad. Entonces acá el contador puede ser un autor material, puede ser un autor, un autor intelectual, o puede ser un cómplice. Ahora vamos a explicar eso. A todo esto, digamos que el asesor de impuestos nunca debe apartarse del tema ético, ¿no? Siempre debe tener en cuenta que lo que está haciendo va a tener consecuencias, ¿no? Consecuencias en su persona, en su carrera, y entonces, digamos que ese es lo que vemos muy a común. ¿Qué es lo que hace un asesor de impuestos? Yo lo he resumido acá, pues, bueno, hay muchas otras funciones, ¿no? Pero básicamente hay una parte operativa que serían los tres primeros, que es la asesoría tributaria en la correcta interpretación de las normas tributarias para la calificación de las operaciones, es decir, si está grabado o no está grabado, si está inafecto o exonerado, y el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustanciales, ¿no? Una segunda función que hace, una segunda labor que hace el asesor de impuestos, que es contador, es el cumplimiento de las declaraciones tributarias en tiempo y forma. También va a supervisar la base de datos fiscales a presentar. Ahora las administraciones tributarias solicitan mucha información, ¿no? Con determinadas características, y en base a eso, pues va a hacer cruce de información analítica, y pues ahí van a salir las auditorías, ¿no? Las auditorías virtuales. Otra función es la asistencia y representación del contribuyente ante la administración tributaria en los diferentes procedimientos tributarios, ¿no? Reclamación, apelación, el Poder Judicial, etc., ¿no? Y una última sería la asesoría y planificación fiscal. Estas dos últimas están más orientadas a un asesor de impuestos. Los tres primeros lo hace normalmente el contador que trabaja el día a día con la empresa, ¿no? Entonces, tenemos, de acuerdo a los roles, el contador que toma decisiones tributarias al anotar o presentar las declaraciones juradas. Tenemos otros contadores que tienen funciones de representante legal, ¿no? Eso ya es otra cosa. Tenemos contadores que tienen las funciones de gerente, y tenemos contadores que tienen las funciones de asesor de impuestos. Entonces, acá pues una especie de semáforo, ¿no? Para ver cómo impacta esta labor del contador y cómo es que tiene mayor riesgo o no. En el caso de controversias de impuestos, el asesor de
de impuestos simplemente asiste al contribuyente en su defensa en una controversia ya iniciada. Digamos, hay algo, el contribuyente sale seleccionado por la administración tributaria, está en un proceso de fiscalización, lo va a asistir y luego, pues, si no está de acuerdo con los valores emitidos, pues se irá a reclamos, apelaciones, etc. Ahí no hay ningún problema, no hay nada que, ningún riesgo por parte del contador. Tenemos el compliance tributario, digamos, como asesor de impuestos, va a emitir una opinión sobre el cumplimiento tributario, que en realidad es responsabilidad del contribuyente, ¿no? Porque le dará las diferentes opciones y el que toma la decisión es el responsable de la gerencia en la empresa, ¿no? Luego tenemos el consultor de impuestos, ¿no? El asesor de impuestos no va a asumir la toma de decisiones, la que permanece con el órgano de administración del contribuyente. Sin embargo, ahí sí, a veces hay que tener cuidado porque puede, digamos, llevar una alternativa que no sea legal. Por ejemplo, puede hacer el contacto con alguien que venda facturas falsas. Entonces, en ese caso va a ser cómplice, ¿no? El tax outsourcing se refiere a la responsabilidad que va a tener el preparador de las declaraciones juradas cuando esté regulada localmente en atención al delito contable por preparar o certificar los estados financieros. O sea, va a presentar estados financieros, él mismo lo prepara todo, entonces ahí estamos hablando ya de un autor material. Y el tax planning, ahí sí estamos hablando de que el asesor de impuestos hace todo una planificación para una elusión tributaria. En algunos países ya existen esquemas reportables. En Perú hay 5 esquemas, en Chile me parece que hay como 50, pero básicamente esto se inspira en la plan de acción BEPS, en la acción 12. Acá estamos hablando ya que este asesor de impuestos tiene un nivel de autor intelectual. Entonces, y ya para concluir, diría que el tema ético es muy importante porque va a determinar más adelante la responsabilidad del contador como asesor de impuestos. En algunos casos va a tener que pasar por un proceso administrativo, ¿no? Donde, pues, digamos que si ha sido el que ha planificado para tratar de romper estas cláusulas antielusivas o tratar de buscar algunas figuras que estén fuera de estos esquemas reportables, porque digamos que hay mucha creatividad, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener en el contador? Bueno, básicamente va a ser responsable solidario en este denominado planeamiento tributario agresivo, ¿no? Ese va a ser, digamos, la situación. Si el planteamiento es más grave, ya estamos hablando de delito tributario, por ejemplo, utilizar facturas falsas, sea para vender o para comprar, eso ya implica un proceso penal, ¿no? En Perú tenemos una ley penal tributaria, me imagino que en otros países estará eso dentro del Código Tributario, tendrá su propia norma especial. En nuestro país tenemos definidos varios delitos, ¿no? Delito base, delito agravado, delito contable. Bueno, varios artículos que van a tipificar, yo lo he resumido ahí como factura falsa, ¿no? Inclusive el hecho de tener una organización criminal y que sean todos testaferros, inclusive ya está tipificado como tal en el delito. Entonces, en todos estos casos o todos estos problemas que pueda tener una empresa, siempre el contador va a estar, digamos, va a estar involucrado. Por lo tanto, el contador siempre tiene que, digamos, llevar todo su actuar de manera ética en base, pues, a los principios de integridad, objetividad, diligencia, competencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional, ¿no? Bueno, no el tiempo limitado que tengo, por el momento, muchas gracias. Esto es lo que tenía preparado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Jorge. En el chat de la sección de preguntas y respuestas tenemos una pregunta en esta noche para usted. Dice, ¿existen algunos o algunos test en la experiencia peruana para distinguir claramente la economía de opción de la elusión fiscal? Y preguntan, ¿cuáles podrían ser? Bueno, en realidad sí hay unos test, pero digamos que básicamente es para empresas muy grandes, ¿no? Que están bajo el tema de grupo económico, precio de transferencia. Por ahí se hacen unos test para validar sobre todo lo que es valor de mercado, pero no es específicamente orientado hacia lo que es economía de opción. No existen específicamente un planteamiento de test sobre ello, ¿no? Digamos que es una especie de zona gris. Está claramente definido lo que es delito, ¿no? Lo que es economía de opción también lo tenemos claramente, pero esa zona gris solamente se puede ser afectado bajo ciertos supuestos, ¿no? Pero no está planteado como un test, ¿no? Eso es lo que le podría dar como alcance. Okay. Gracias. Uh-huh. No tenemos más preguntas en nuestro chat. De acuerdo a nuestra programación del día de hoy, vamos a darle las palabras. Muchísimas gracias, señor Jorge Velasco, por su acompañamiento en nuestro primer Congreso de Tributación. Y para continuar con nuestro programa, entonces le cedemos las palabras al licenciado Pedro Urrutia, presidente de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la República Dominicana del Instituto de Contadores. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, licenciado. Sí. Buenas noches, Urrutia. Buenas noches, mi querida Germania. Mira qué privilegio tengo yo de presentarte. Me dieron ese gran honor. Presentar a Germania Montaz, una persona ampliamente conocida. Yo creo que es más bien por un tema de llenar requisitos, porque todo el mundo conoce a nuestra querida Germania, que debo decir, licenciada en economía en principio, pero lo que a Germania le atrae, lo que a Germania la convierte en una persona viva, son los impuestos. Y como ella bien dice, en principio su tema era con la tecnología. En ese sentido, cuando Germania ocupa en el año 2004, en su primera ocasión, la Subdirección General de Impuestos Internos, pues la combinación entre esa experiencia en tecnología, que ya la vino desarrollando desde el Grupo León, que era el Banco León y el Grupo León, que desarrolló ampliamente esas habilidades. Esa combinación entre la tecnología y ese conocimiento tributario fue lo que marcó, me van a perdonar los demás, un antes y un después en la administración tributaria, en compañía de nuestro inolvidable Juan Hernández en paz descanse. Eso ahí convivimos todos, los que somos más viejitos, que estábamos acostumbrados a los sistemas anteriores y anterior a la ley 1192, lo que aprendimos con la 5911, tuvimos esa especie de adaptación. Fue un cambio. Hoy nos encontramos ya unos años por delante donde ya estamos trabajando en un próximo cambio, pero eso nos ayudó bastante y yo personalmente agradezco mucho esa enseñanza a Germania, que aunque soy más viejo que ella, pero aprendí mucho de eso. De Germania pudiéramos hablar muchísimas cosas, su preparación amplísima, pero no vamos a durar la noche en eso. Pero todo el mundo sabe ya de esa preparación impositiva. Germania tiene, de hecho, un máster, un MBA, como se dice,
en la Universidad ISEAD de España, en doble titulación, Business School, Germania, especialidad en administración fiduciaria. En la administración tributaria, su última posición fue directora en funciones, cargo que ocupó a raíz de lo que conocimos de nuestro Juan, de la experiencia de salud de Juan. Germania fue un bastión de esa administración y me consta que ha ayudado mucho en el apoyo por su vasta experiencia a diferentes directores que han pasado por la administración. Germania, yo no voy a seguir hablando de eso porque si caigo a hablar de la maestría, pues ya también sabemos que yo mismo iba a coger otra maestría en la PUCA, pero no quiero quemarme contigo, quiero prepararme mejor para poder ir a esa maestría. O sea que también a nivel de la universidad hemos tenido esa gran experiencia y todo el que sale de ahí habla muy bien de esos entrenamientos prácticos que han obtenido en esa maestría. Bienvenida, Germania, y en lo personal y a nombre del instituto te agradezco infinitamente el sacrificio de este tiempo, que sé lo ocupada que tú estás y sé con el tema de la maestría que tú no tienes tiempo, más los compromisos de los clientes. Sé que tú estás desarrollando muy positivamente la firma Boneta Consulting, que para que todos sepan, Germania es socia fundadora de esa firma. Germania, yo sé que hay un gran compromiso con clientes, sé de mucho compromiso que tú tienes de consultoría y ese tipo de cosas, los estudios económicos tributarios, y por todo eso te lo agradezco porque sé que dedicar este tiempo no es fácil, y mucho menos en esta ocasión donde tanto contribuyentes, clientes, gente de gobierno te andan consultando por el tema de cómo enderezar este tema, cómo vamos a enfrentar ese año 2022. Bienvenida, Germania. Bueno, buenas noches. No sé si me escuchan. Perfectamente. No puedo habilitar la cámara todavía, por eso no me permite habilitarla para saludarlos, ¿verdad? Muchísimas gracias al Instituto de Contadores Públicos, a ti, Urrutia, a Basilio, claro está, a los expositores que me antecedieron de la Asociación Internacional de Contadores. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Lamentablemente esta plataforma hace que uno se sienta un poco lejos de la gente, pero yo espero que los que han hecho el esfuerzo y han mostrado el interés de estar por acá, pues aprovechen estas exposiciones. Escuché la del señor Jorge Velasco, súper interesante. O sea que espero yo poder llenar las expectativas y satisfacer la encomienda que se me ha planteado acá, que no es fácil. Voy a compartir una presentación con ustedes que he preparado para la ocasión y que espero pues satisfaga el interés que ha tenido el Instituto de Contadores, a quien reitero mi agradecimiento por la invitación. Creo que ya deben estar viendo mi pantalla, si me confirman, por favor. Sí, ya la tenemos. Ok. Entonces, vamos a... Ok. Bueno, me toca hablar sobre los retos recaudatorios del 2022 bajo la premisa de que pues se abortó, si se puede decir así, la reforma tributaria o el pacto fiscal que se pretendía hacer a principios de año junto con la introducción del presupuesto. Yo voy a agrupar la presentación en 3 partes. Voy a hablar un poco sobre la meta recaudatoria porque de alguna manera los retos y todo el esfuerzo recaudatorio debe ser consistente con esa meta. Vamos a hablar un poquito en las primeras láminas sobre la meta. Luego vamos a ver algunos retos y oportunidades de bueno, para lograr las metas o para el 2022, con énfasis en ese corto plazo, en ese 2022. Y vamos a ver algunos mitos
por vencer o que vencer, digamos, para que la administración pueda emprender algunos esfuerzos durante el año próximo. Lo primero es ver si es muy retadora la meta. Preguntarnos si la meta que aparece en el presupuesto, la estimación presupuestaria asignada a la administración tributaria, sobre todo a DGI, pues es retadora. Acá les traigo una gráfica que muestra la evolución de los ingresos fiscales y por impuestos, ¿verdad? Como porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, la presión fiscal y la presión tributaria. La curva verde es la presión tributaria, la azul, por lo menos así la veo yo en mi pantalla, es la presión fiscal. Y ustedes ven que para el presupuesto del 2022, pues se plantea una menor presión fiscal y una menor presión tributaria que en el 2021. Ojo, recuerden que en el 2021, y lo vamos a ver más adelante, se produjeron una cantidad importante de ingresos extraordinarios que no se van a repetir con las mismas características en este año. Pero si lo vemos versus el 2019, porque tampoco tiene sentido vernos contra el 2020, pues la variación tampoco es excesivamente ambiciosa. Si lo vemos desde el punto de vista del crecimiento del Producto Interno Bruto y el crecimiento de los ingresos fiscales, para ver un poco la relación que existe entre el crecimiento de la economía y el crecimiento inercial o vegetativo de los ingresos. Eso quiere decir, bueno, que cómo se comportan los ingresos fiscales relacionándolo con cómo crece la economía, ¿verdad? Pues vamos a ver que las curvas son muy semejantes, excepto en el periodo en que se produce la reforma 2012-2013, ¿verdad? Con la ley 253, pues lo lógico o lo que se nota en la curva es que caminan juntos. Crecen los ingresos en casi siempre en la misma magnitud o similar a la magnitud del crecimiento de la economía. Eso es un poco un crecimiento inercial. El promedio de crecimiento del 2011 al 22 del Producto Interno Bruto Dominicano borda el 10% y los ingresos fiscales el 11%. O sea, hay bastante relación, lo cual permite suponer que una meta de recaudación que presuma que el crecimiento de los ingresos va a ser similar o parecido al crecimiento del Producto Interno Bruto, bueno, pues es, digamos, razonable. Desde el tema de la DGA, ¿verdad? ¿Cómo la DGA, cuál es la meta de la DGA? Bueno, pues para la DGA el crecimiento no es ambicioso tampoco. Lo que plantea el presupuesto es que va a crecer o debe crecer solo un 9% respecto al año 2021, lo cual no es ambicioso, volvemos a decir, ante una reactivación de la economía que se espera que sea 10.8% más o menos, pues no es ambicioso realmente. Y como ustedes ven, el grueso del crecimiento se plantea en el ITEVIS, que responde muy bien a cómo va la economía, a cómo aumenta el consumo, a cómo aumentan las importaciones, obviamente. Desde el punto de vista de la DGI, que es la entidad recaudadora por excelencia de la República Dominicana, pues normalmente la DGI representa un 72% de los ingresos fiscales. En el 2022, según el presupuesto que está depositado en el Congreso, pues representaría un 68%, pero este año el gobierno introduce que la Tesorería Nacional va a recaudar 35.000 millones, que corresponde a un poco más o aproximadamente 0.6% al Producto Interno Bruto, van a provenir de transferencias de capital de la CDEE. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que 35.000 millones de los ingresos fiscales deberían proceder de alguna operación que esté relacionada con el sector eléctrico y que va a generar ingresos al Estado. Una buena parte entonces del crecimiento de los ingresos pues debería provenir por ahí y por tanto si yo elimino ese efecto, pues los ingresos de la DGI volverá a representar lo que siempre ha representado, más o menos el 71% de
de los ingresos del Estado. Y bueno, y según ese presupuesto, ¿qué se espera de la DGI? Bueno, se espera un crecimiento del orden de un 11%, que es básicamente lo que va a crecer la economía. Hay que tomar en cuenta que este crecimiento tiene que ver mucho, o el crecimiento del 2021 que se ve acá y que puede aparecer que el crecimiento esperado para la DGI es muy pequeño, pero si tomamos en cuenta los ingresos extraordinarios nos vamos a dar cuenta que el esfuerzo es un poquitito más que lo que parecería ser. ¿Por qué? Porque para calcular ese efecto necesitamos eliminar los ingresos extraordinarios que la propia DGI ha reconocido que ha obtenido durante el año. Los 20.000 millones que los bancos han aportado como adelanto del impuesto sobre la renta y cuyo valor van a ir descontando en los próximos años. La ley 4620 o la amnistía, ¿verdad? O la transparencia patrimonial o lo que sea, que durante el 2021 se estima que generó o que ha generado 24.000 millones. Y un adelanto consignado en ese mismo presupuesto anterior de la regalía de Barrick, de la renta neta de fundición, un valor adelantado de 5.400 millones. Como ustedes ven, 49.000 millones de pesos obtenidos por la DGI corresponden a estos ingresos que no se van a repetir. Por eso en la gráfica, pues nosotros mostramos que a pesar de que el presupuesto muestra un crecimiento de un 2%, hay que tomar en cuenta que no, que estamos hablando de cerca de 60.000 millones de pesos adicionales como esfuerzo recaudatorio de la DGI ante la ausencia de los ingresos que se consideran extraordinarios. ¿Y de dónde va a salir ese dinero según el presupuesto? Bueno, van a salir fundamentalmente del ITEVIS. Se espera que el ITEVIS se recaude unos 15.000 millones de pesos más que el año pasado. Eso es un poquito por encima del crecimiento de la economía, por eso el reto de la DGI vuelve a ser el ITEVIS. Se habla de que el ingreso de las personas también va a crecer una cifra importante. Nuestro presupuesto lo único que consigna, como ha sido costumbre desde el año 2003 en adelante, es suspender la aplicación del ajuste por inflación a la exención contributiva a las personas físicas, y por tanto una parte del incremento del recaudo se explica por no indexar el mínimo no gravado, ¿verdad? Eso ha sido así desde el 2013, excepto un año que sí se produjo el ajuste, y por tanto la meta recaudatoria, digamos, en el grueso, se concentra en ITEVIS, que es el IVA para los, digamos, lo de otros países, que es nuestro IVA, es nuestro impuesto general al consumo con la técnica del valor agregado, ¿verdad? Y en personas físicas, en impuestos sobre los ingresos de las personas físicas, y en hidrocarburos, que obviamente tiene un componente de un ad valorem que se calcula sobre el precio, y con la tendencia creciente del precio es obvio que se va a producir un incremento en esas recaudaciones. Si vemos cómo se comportan las recaudaciones de la DGI tradicionalmente, relacionado con el crecimiento del Producto Interno Bruto, vemos que el recaudo de DGI crece en promedio lo mismo que crece el Producto Interno Bruto, salvo 2 años en que no, la crisis del 2009, en que obviamente no ocurrió así, y en el 2015 que una serie de elementos que no vienen ahora al caso también impidieron que se comportara de igual manera. Pero en general, el recaudo de la DGI responde al crecimiento del Producto Interno Bruto. Y eso es así porque una parte importante de las recaudaciones proceden de impuestos al consumo, que son muy sensibles al crecimiento de la economía y obviamente al consumo. Respondiendo a la pregunta con la que inicié esta parte, ¿es muy retadora la meta? Parece que no. ¿Qué quiero decir con que no? No quiere decir que no sea exigente o que no tenga exigencias para la administración, pero no es retadora. Lo que se pide básicamente es que el crecimiento de las recaudaciones sean cónsonos o se correspondan con el crecimiento de la economía. ¿Y qué significa eso? Bueno,
significa básicamente preservar los niveles de recaudación inerciales o vegetativos para lograr la meta. Y eso quiere decir que hay que mantener al menos los niveles de cumplimiento. O sea, que la meta fundamental de la administración tributaria debe ser que no se deteriore el nivel de cumplimiento ni aumente la evasión. En la medida en que esas dos variables se mantengan controladas, las recaudaciones deberían comportarse igual que crece la economía en términos generales, como lo han hecho en los últimos muchos años. Para entrar a la segunda parte de nuestra exposición, de nuestra conversación con ustedes, pues yo quise traer una lámina con los pros y los contras a los que se va a enfrentar la administración el año que viene. Lo primero es que va a tener una recuperación económica. Se habla de un 10.8% de crecimiento, como lo hemos mencionado, posiblemente sea mayor, ojalá sea así, y eso es una ventaja, porque quiere decir que vamos a recaudar en un entorno de crecimiento y no en un entorno de recesión o de algo por el estilo. Lo segundo que yo creo que es un pro, es que la virtualización y digitalización ha sido obligada por la pandemia y eso quiere decir que la adopción de nuevas tecnologías es una obligación. Estamos obligados ya por la pandemia en parte y hemos avanzado ya en algún nivel de uso de nuevas tecnologías y eso es positivo. Y otra cosa positiva es que el entorno internacional ha sido favorable respecto a todo lo que tiene que ver con la tributación internacional. Ya nos hablamos de BEPS, del impulso que han tenido, algunas declaraciones interesantes sobre el tema de paraísos fiscales, pero también por ahí anda el famoso impuesto mínimo que los países grandes se han puesto de acuerdo para cobrar en todas las jurisdicciones, que es un elemento que puede ser positivo, aunque no sabemos todavía cómo va a funcionar, pero sí da una idea de que la tendencia internacional es favorable para tomar medidas sobre tributación internacional. ¿Cuáles son los contras? Bueno, lo primero es que hacer cualquier cambio legislativo va a costar. Va a ser difícil y probablemente desgastante. Muchos intentos fallidos. Recuérdense que en el presupuesto del 2020 habían unas figuras tributarias que también se retiraron, una reforma que se filtró que generó bastante, que produjo bastante daño a cualquier decisión de la actual gestión de hacer una reforma tributaria o una reforma fiscal o un pacto fiscal, lo que quisiera. Y yo creo que ya el momento es difícil para realizar cambios, sobre todo en el 2022. No creo que se vaya a producir ninguno, pero si se pudiera hacer, va a generar dificultades hacerlo. Lo otro es que se ha producido un incremento importante de la economía digital, pero también de negocios tradicionales que utilizan plataformas digitales sin que nuestra legislación esté lista para abordar el tema. Y eso puede ser un contra, porque si se siguen canalizando negocios de la economía tradicional, que no son negocios, no son servicios digitales, ni negocios digitales propiamente dicho, se siguen canalizando, haciendo uso en parte de su cadena de distribución, usando plataformas digitales, el control de la administración se va a deteriorar por la ausencia de mecanismos eficientes de, digámoslo de una manera sencilla, caerle atrás a las plataformas digitales y a los ingresos y operaciones que se generan a través de ellas. Ojo, no hablo de economía digital propiamente dicha y ahorita vemos un poquito de eso. Y otro contra es que posterior a las crisis se incrementa la informalidad y la evasión. Eso es un resultado que vimos en el 2009 y que creo que estaremos viendo, que vimos en el 2021 y estaremos viendo en el 2022. Por eso es un elemento súper importante que la administración tiene que abordar. Cómo formalizar, cómo contrarrestar el crecimiento de la informalidad y cómo evitar que aumente la evasión ante la lógica decisión del contribuyente de cuando
debe tomar una decisión, valga la redundancia, de qué hacer con el dinero, pues a veces las decisiones no están relacionadas con la administración tributaria, sino qué yo debo hacer en el corto plazo para salir de esto. Bueno, pagar una deuda, comprar maquinaria, o me subieron el costo de reponer los insumos, y bueno, y ahí vienen los problemas con la administración. En el 2009 se notó muchísimo, creció la evasión, de hecho pasó de su menor nivel histórico, que bordeaba el 24% en el 2007, pues pasó a 29% en el 2009 como consecuencia de la crisis. Y un poco de ese tipo de decisiones que toman los agentes económicos y que a veces perjudican la administración tributaria, que suele llegar tarde con los procesos de cobranza. De manera que en ese entorno, pues es que creo yo que se va a desenvolver la administración durante el 2022. Y ¿cómo yo veo los retos? ¿Cómo yo veo el 2022 para la administración? Bueno, pues yo lo veo mostrando esta visión integrada. Algo de procesos, algo de normativa, algo de tecnología y algo con las personas. Que son los 4 componentes de cualquier proceso organizacional que tienda a favorecer transformaciones, reorganizaciones y mejoras. Acá en esta lámina yo sintetizo lo que yo creo que debería ser el 2022 para la administración. En el ámbito de las personas, yo creo que la administración tiene un gran reto de lograr mayor profesionalización y sobre todo fomentar el sentido de pertenencia y lealtad que se pierde con los cambios y la rotación de personal, que son normales con los cambios de administración, por lo menos en nuestro país. Y eso digamos, lesiona mucho el sentido de pertenencia y lealtad que se va creando en el tiempo, que es lógico que se fortalezca con el tiempo. Y yo creo que eso es un reto que tiene la administración, igual que capacitar en tributación y en políticas internas esa nueva camada de personas que ingresan. El 2022 es un buen momento para eso, porque cualquier implementación de cualquier reforma, cualquier implementación de cualquier cambio, necesita de las personas. En el ámbito de los procesos, yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Primero, el tema de simplificación y formalización. Algunas normativas que se han tomado para garantizar el flujo de información de la administración a la administración tributaria desde los contribuyentes, pues complejiza el cumplimiento, aumenta el costo de cumplimiento y lo vuelve más complejo. Yo creo que este es un momento de analizar los costos de cumplimiento, tomarse el tiempo de mirar cómo se puede simplificar y formalizar, un poco para detener el proceso de informalización que se debe estar dando. Yo creo que el modelo de segmentación de los contribuyentes en pequeños, medianos y grandes se agotó. Eso solo es válido para garantizar ese 80-20 que mencionó de Velasco, ¿verdad? El señor de Velasco, de las recaudaciones. Obviamente el 20% de los contribuyentes genera el 80% de las recaudaciones, pero evitar la informalidad y simplificar los trámites requiere segmentar mejor. Requiere tener algunos otros criterios de segmentación para poder permitir crear procedimientos, sobre todo usando tecnologías distintos para cada segmento. Otro aspecto en el ámbito de los procesos es comenzar a trabajar muy bien en diferenciar qué es una actividad tradicional que usa medios digitales de venta y distribución y qué son los servicios digitales. No son lo mismo, sus procesos son diferentes y la forma de atenderlos es diferente. El 2022 es un buen momento para entenderlos, para posteriormente regularlos. En el ámbito de las normas, yo creo que hay que enfocarse en mejorar o potenciar el cumplimiento y la relación fisco-contribuyentes. Dos ejemplos. Un instructivo contable de partidas críticas. Lo hemos conversado en otras ocasiones con algunos contadores. Creo que el instituto puede jugar un rol súper interesante en
comenzar a formalizar la forma en que la administración interpreta que es el correcto registro de algunas partidas, para eliminar una práctica común de objetar operaciones por diferencia en forma de registros o por dudas o por malos entendidos. Nos ahorraríamos mucho problema si estuvieran un poquito más claras las definiciones contables para operaciones que no son tradicionales, operaciones que fiscalmente son distintas a la contabilidad empresarial o sencillamente demasiado complejas en función de lo que establece la normativa. El reglamento de impuestos sobre la renta también está ahí. Creo que es un reglamento que es interesante verlo, no se ha visto en muchos años. El mundo ha cambiado desde que ese reglamento salió y ese es un reglamento donde el contador juega un rol súper importante, quizás el más importante. Y finalmente, el componente de la tecnología. Yo creo que si algo tiene de bueno todo esto, es que las nuevas tecnologías potencian la forma de hacer las cosas bien y más simple. Ya mencionaron la transformación digital. Yo creo que la DGI es pionera en el uso de tecnología. Cuando nadie hablaba de tener una oficina virtual, la DGI la tenía. Cuando nadie hablaba de hacer pagos por transferencias electrónicas de esa manera, la DGI los tenía. Cuando nadie hablaba de firma electrónica, ya la DGI la tenía. O sea que la DGI abrió un camino y es el abuelo, si se puede decir así, de muchas iniciativas que hay por ahí en la administración pública dominicana. Ahora es fácil hablar de tecnología y por tanto hay un mundo que explorar en ese ámbito. Creo que vehículos e inmuebles son dos impuestos que generan mucho dolor de cabeza por la complejidad de sus trámites que no se justifican en función de los montos recaudatorios. Y Machine Learning es una tecnología que se ha vuelto ahora súper necesaria, que lo utiliza mucho el sector bancario para el tema de riesgo, pero para la administración tributaria, algunas administraciones desarrolladas ya utilizan Machine Learning para predecir el comportamiento, el nivel de riesgo de los contribuyentes, pero también para saber cuál es el tipo de medida de fiscalización que debe adoptarse en función del riesgo del contribuyente y cuáles son el tipo de servicios que puede brindarse o facilitarse a cada contribuyente en función de su riesgo. Y ahí el tema de Machine Learning es fundamental, que es básicamente la lógica llevada a la computación. El uso de firma digital y la reducción del uso de papel, yo creo que ahí también la administración tiene un mundo por delante. Entrando al final de la presentación, pues, ¿cuáles son los 4 mitos que en mi opinión la administración tiene que vencer para enfocarse en este 2022 a convertirlo en un año de transición? 1, hay que sacarse de la cabeza que solamente se puede tener buenos sistemas de control si se eliminan las exenciones. Las exenciones no se van a eliminar todas, siempre habrán leyes de exención, existen en todo el mundo. Hay que intentar hacer las cosas conviviendo con las exenciones. No tiene sentido suponer que no se puede controlar algo porque existe una ley de incentivo. Hay mucho que hacer en ese tema. La tecnología puede jugar un rol sumamente interesante. Segundo mito, todo se resuelve con una norma. Eso es un error. Genera problemas a los contribuyentes, genera problemas en la relación fisco-contribuyente, genera problemas con que la norma suele vulnerar la ley o hacerla incluso más compleja de lo que era sin necesidad. Pienso que a veces hay que pensar antes de sacar una norma lo que aporta realmente. ¿Qué aporta realmente antes de generarla? Lo otro es que también pensamos que formalizar y simplificar siempre va a generar pérdida de recaudaciones. Y eso es una visión súper de corto plazo. Si no
invertimos en la formalización y la simplificación, en el corto plazo, en el largo plazo tendremos muchos problemas de recaudación. ¿Por qué? Porque en la práctica la informalidad significa no recaudar en una parte, ¿verdad? De manera que a veces creemos que perdemos más de lo que perdemos. Y pienso que eso es un mito que la administración debe preocuparse por derribar, por obviar. Y finalmente, los contribuyentes son solo los declarantes. Eso es un mito. Los contribuyentes son todos. Cuando alguien va a hacer una transacción de vehículo motor, es un contribuyente. Cuando alguien va a hacer una transferencia de un inmueble, aunque no pague más nada, es un contribuyente. Cuando a muchos les retienen impuestos sobre la renta, sobre el ingreso bruto, son contribuyentes aunque no declaren. Cuando le retienen la totalidad del ITEVIS a un contribuyente, sin permitirle que aplique la técnica del valor agregado, es un contribuyente que incluso puede sobrepagar. De manera que si nos enfocamos solo a los declarantes, perdemos de vista muchísimas medidas que se pueden tomar para los contribuyentes, no para los declarantes. Pienso que esos 4 mitos pueden ser, de su análisis se pueden derivar interesantes medidas para la administración durante el año. Y a manera de conclusión, para finalizar, y no aburrirlos demasiado, yo pienso que la meta del 2022 no es que sea muy retadora. Creo que con evitar el que aumente el incumplimiento, controlar la evasión para que se quede como está, con eso se debería poder recaudar lo que se prevé. Por tanto, el 2022 puede ser un año para sembrar muchas cosas positivas para el 2023 y el 2024. Con eso termino mi presentación y les agradezco muchísimo pues la atención que me han prestado. Bueno, Germania, como siempre, excelente. Tú sabes que me encanta la forma en que tú expones, porque no te centras en tecnicismo, que eso es importante. De hecho, yo te iba, no quisiera que tú lo veas como si estuviésemos asesorando, recomendándole cosas a la administración, pero la administración, como digo yo, somos todos, porque tenemos que interactuar entre los que nos mandan, comenzando por el presidente, ¿verdad?, que tiene sus planes. Seguimos en nuestro ámbito con nuestro amigo Luis Valdés y los que lo acompañan, Jorlin, Rizela, Francisco y Rubén. Es un equipo bueno. Pero sin embargo, yo digo lo siguiente, ¿cómo tú ves, por ejemplo, este tema del año 2022? Como ya tú excelentemente lo explicaste, no vamos a tener reforma. Se trabajará la reforma a través del año 2022 en la discusión con los sectores. Tenemos un año que, aunque dice que la economía va a crecer, ahora con esta nueva cepa del coronavirus, yo no sé qué tanto eso va a cambiar, los planes de crecimiento. No vamos a tener leyes especiales como la 4620, 721 de recaudaciones extraordinarias. Tenemos que convivir con lo que tenemos. Tú mencionaste algo que me gustó bastante, que es el tema de las personas. O sea, tenemos recursos tecnológicos, aquello, lo otro, y las personas. En ese ámbito de las personas, es la parte que yo veo, y tal vez la minoría entre comillas. Tú sabes que el director viene con un plan que ya lo anunció con el tema de la factura electrónica, que a ti te consta que eso se inició de hace años y que por razones X o Y no se han implementado, y que yo creo en ese proyecto de factura electrónica, pero no dejo de pensar en aquellos contribuyentes que por una razón u otra te van a alegar 1000 cosas. No tengo un sistema de computadora, se me va la energía eléctrica, lo que trabajo con inversores y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo tú ves que debería de manejarse ese sector? Que, como bien vuelvo y te repito explicarte, no es un sector que hay que darle de lado y que porque es pequeño, porque son informales, porque esa informalidad es la que daña la cosa, aunque sea el 20%, porque son demasiados. ¿Cómo tú ves eso? O sea, ¿tú consideras que la factura electrónica se impondría de manera general y que funcionaría? ¿O se impondría para aquellos contribuyentes que sí tengan tecnología? Porque hay muchos que no la tienen. El tema de los comprobantes fiscales. Yo soy de opinión que debería de eliminarse los famosos comprobantes de consumidor final. Porque yo he viajado a muchísimos países que me preguntan, a pesar de ser extranjero, deme su pasaporte, deme su nombre y me hacen el comprobante fiscal.
porque hay que registrar ese contribuyente. Soy de esa opinión, no sé qué te parece a ti. Pero ¿cómo tú ves eso? ¿Tú crees que la administración pudiese en algún momento sentarse con esas personas, independientemente de las leyes, normas, comprobantes, factura electrónica y todas esas cosas, y hablar con esa gente? ¿O tú piensas que deberíamos de continuar sectorizando eso, que si el emprendedor, que el que no puede, crearle un sistema como ya se ha hecho, que viene del RCT, PCT y toda esa cosa? ¿Cómo tú ves eso? Porque algo va a haber que hacer con el 2022. De alguna forma nosotros tenemos que controlar y conseguir recaudaciones porque el país somos todos. Bueno, yo creo que la tecnología facilita muchas cosas y creo que la administración tiene que, por eso yo hablaba de segmentación, porque si la administración se aboca a definir segmentos, puede plantear soluciones para cada uno que resuelva su problemática y facilite la generalización de la factura. Se aplica para la factura electrónica, se aplica para todo. Por ejemplo, hay portales, hay países que tienen portales particulares que la propia administración concede, aplicativos de facturación, que la propia administración concede o, ¿cómo se llama?, oficializa, certifica para que los pequeños las utilicen. Hace mucho tiempo se habló del tema. Por ejemplo, las empresas grandes pueden certificar algún aplicativo para que utilicen los más pequeños, que son sus proveedores o que son sus clientes pequeños. Hay muchísimas opciones de hacerlo. Yo pienso que el secreto está en segmentar y en usar la tecnología adecuada en cada caso. No se va a generalizar el 100%. Te pongo un ejemplo. Los médicos todavía, en su relación con los aseguradores, no son capaces de usar una receta electrónica. O sea, hay cuestiones culturales que hay que solventar, pero yo pienso que se puede ir generalizando en la medida en que se tengan soluciones segmentadas para cada tipo de contribuyente. Y que se le dé participación a terceros que puedan traer soluciones que sean certificadas. Yo no sé si tú recuerdas aquella vez que cuando para motivar el uso o que se pida la petición de los comprobantes fiscales, se crearon los sorteos. Inclusive la DGI llegó a sortear vehículos y todo ese tipo de cosas. ¿Tú crees en ese tipo de cosas, por lo menos en este periodo, aunque estamos en pandemia y todo ese tipo de cosas, de manera tal, porque algo tenemos que lograr de que el contribuyente, ese que consume, de alguna forma le dé una validez a ese comprobante fiscal? Por ejemplo, cada vez que yo voy a ciertos sitios que me hacen la pregunta con comprobante o sin comprobante, yo, sin conocer a la persona, digo, mire, corrija ese vocabulario, porque eso no es, usted lo que quiere decir es que sea consumidor final o de crédito fiscal. Pero fíjate que desde el punto de vista mío como consumidor, yo solo me intereso por el comprobante si es de la empresa, por ejemplo. Pero si es el consumidor final, no me preocupo mucho por eso. Entonces terminamos apoyando una evasión sin querer. Pero Entonces, fíjate, Urrutia, que ahí el tema de la bancarización es súper importante. Hay que comenzar a buscar la manera de quitarle traba al tema de la bancarización. Porque transacciones bancarizadas significan transacciones trazables. Digo bancarizadas, pero hay otras alternativas tecnológicas, ¿verdad? Hay una serie de, ¿cómo se llama?, de mecanismos de trazabilidad que se pueden implementar con factura electrónica, con bancarización, con una serie de cosas. Vuelvo y digo, hay que mirar más hacia la tecnología y más hacia los segmentos. E ir haciendo las cosas por parte. Pienso que desde el punto también de vista de la administración, no es lo mismo el sector comercial que vende a retail que el sector industrial que vende a comercio, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, incluso para los propios grandes contribuyentes, es diferente el tipo de clientes con el que se vinculan, el tipo de proveedores que tienen, su vínculo con aduanas. Ojo, una buena parte de nuestra evasión sigue proveniendo de algún tipo de transacción, digamos, de exportación o de importación. Entonces, también eso es un elemento que hay que considerar. Yeah. Yo no sé, yo veo preguntas que me salen, pero yo no sé si yo soy la persona para responderlas todas o leerlas todas. No sé cuál es la dinámica. No, Sí. eso te iba a invitar a que veamos el Bueno, chat.
y agarra la que tú creas. Siempre hay una pregunta. Ok. Aquí alguien me pregunta que cuánto, señor Rafael Rocha, Exacto. dice cuánto aproximadamente elevación. Bueno, la última vez que la administración pasada mostró un dato, superaba el 40%. O sea, retornamos al 2004, cuando en el 2005 se midió elevación por primera vez, era 43%. Ahora la de ITEVIS supera ese monto, según la última vez que se mostró ese dato. ¿Alguna medida en concreto que pueda recomendar a la administración tributaria para reducir la informalidad? Básica, sí, pero no me voy a poner a decir cada medida, pero básicamente mirar tecnología y mirar los sistemas de retenciones y de percepciones. ¿Considera usted apropiado el uso de blockchain? Claro. Lo que pasa es que nosotros en República Dominicana tenemos al notario como un obstáculo para el blockchain. Pero hay muchísimas operaciones, sobre todo relacionadas con vehículos, que la administración controla casi todo el proceso en el que se puede utilizar blockchain. Igual en el tema de inmobiliario y también en el tema del control de la facturación, claro que sí. Gracias a Julia Jocelyn, que me dice excelente exposición. Estas son las que tengo por acá, ¿verdad? Luego, por otro lado, no sé. Alguien te pregunta sobre la nueva ley esta de residuos sólidos, pero eso en realidad no es fiscal. No. Lo cobra la DGI. ¿No entiendes? Sí, ya lo vi, sí. Sí, yo pienso que ese tema también hay que verlo porque cada vez se va a generalizar más y hay que intentar ser más razonable en algunas cosas, pero eso no es fiscal. Dice, antes de la pandemia, dice Sofía Matos, antes de la pandemia se discutía sobre los controles sobre las ventas por internet. Ahora los negocios tradicionales han implementado ventas bajo esa forma y contrata servicios de... Bueno, precisamente a eso me refería, que eso era una de las oportunidades que tenía la administración, que era que no se podía confundir los servicios digitales y la economía digital con negocios tradicionales que venden por una plataforma digital. Y que para eso la administración tenía que esmerarse en hacer el análisis y la distinción para definir exactamente qué procedimientos seguir en cada caso. En muchos de los casos, creo yo, se va a necesitar un cambio de la ley, pero en uno que otro no sería necesario. Bueno, ¿qué más dice aquí? Con el alza de precios de las economías de las personas, donde las economías de las personas han variado, también realizan ajustes y disminuyen adquisiciones de compra, bienes y servicios. ¿Se ha contemplado que afecte el ITEVIS? Lo que pasa es que cuando se calcula el crecimiento de la economía, pues ahí va incluido una buena parte del impacto que tiene sobre el consumo la subida de los precios. O sea que cuando se calcula el crecimiento económico, esas son de las cosas que se toman en cuenta. Por tanto, cuando se dice que la economía va a crecer 10.8, el efecto precios sobre el consumo debe estar incluido en ese análisis. No sé si... ¿Tuviste la preguntita que te está tirando ahí Hermógenes Casado? No lo vi. Dice, ¿qué opina usted sobre la discrecionalidad en la fiscalización y entre las diferentes administraciones tributarias? O sea, parece que Hermógenes lo que quiere decir es el criterio que tal vez aplica cada administración en vez de tener un criterio unificado. O la forma que aplica eso. Pero ya es administrativo también. Claro, yo creo que cada administración tiene su librito. Yo creo que en la medida en que la administración se profesionaliza, pues cada vez más los sistemas informáticos toman decisiones basadas en las reglas y son más auditables y se es más objetivo. Eso es parte, creo, del proceso de madurez de todas las administraciones tributarias. Antes era un listado en un papel, luego se fueron incluyendo fiscalizaciones internas que no existían, de escritorio como masivas, ¿verdad? Que lo generan reglas que se colocan en un sistema computacional, y así se debería ir perfeccionando, midiendo nivel de riesgo, cambiando el tipo de fiscalización según el tipo de riesgo y el tipo contribuyente. Yo creo que eso es parte de la madurez que deben tener las organizaciones.
Tú sabes que yo creo mucho en el tema, como tú dices, de que cada administración tiene su librito. Yo diría su librito desde el punto de vista del tipo de contribuyente que maneja, porque los contribuyentes dependiendo del sector son diferentes. Ahora, el librito debería de funcionar en una sola línea a nivel conceptual y general. Lo que está sucediendo es que a veces uno dice, pero ¿y por qué en la administración A el criterio de tal transacción es este y cuando tú te vas a la B te dice otra cosa, con otra transacción que digamos en el fondo es lo mismo? Que tal vez eso, tal vez eso que se refiere. Yo creo que la consistencia es un talón de Aquiles en la administración tributaria dominicana. O sea, cada administración, todas, sin excepción, han hecho cambios drásticos, pero no todas han sido consistentes con la interpretación de alguna disposición y se toma bruscamente sin respetar el criterio anterior y eso genera más problemas digamos, en la relación con el contribuyente. Lo que para una persona era válido como, qué sé yo, como reorganización empresarial sujeta al artículo 323 y por tanto neutral desde el punto de vista fiscal, para el otro no lo es. Entonces, quizás sin avisar, el cambio de esa regla de juego genera problemas digamos, con el contribuyente. Esos son temas que también se deberían mejorar. Aquí hay alguien que me dice que en su exposición fue enfática en que las excepciones no son motivo de evasión. No, yo no dije eso. No, exacto, No, para nada. Yo lo que dije fue que las exenciones no son razón para que no se apliquen controles en la administración, que no nos podemos escudar en que existe una exención para no establecer sistema de control. Para nada. Las leyes de exención mal diseñadas generan evasión. Siempre pongo el mismo ejemplo, sobre todo a mis estudiantes, que si yo compro un artículo grabado con ITEVIS, pago el impuesto correspondiente y si lo compra Urrutia, acogido a alguna ley de incentivo, para él está exento. Ese tipo de exenciones por destino generan una cantidad enorme de evasión. Pero eso no es obstáculo para enfocarse en crear sistemas de control. Yo me refería a eso. O sea que no, son motivo de evasión, pueden serlo, pero también la administración puede tomar medidas al margen de la existencia de ellas. No puede esperar que no existan para tomarlas. Acá, Germania, ¿y tú piensas que la criminalización, que el país puede estar preparado para eso o no? ¿O tú crees que criminalizar la evasión pudiera ayudar al autocontrol? Aparte de la ley de lavado que ya tenemos, pero yo me refiero a la criminalización directa. ¿Tú crees que eso funcionaría y si estamos preparados para eso? Yo creo que nosotros tenemos mucha debilidad institucional para seguir, digamos, seguir metiendo complejidad al tema tributario. Me explico. La ley de lavado ya incluyó como delito precedente la defraudación tributaria. Una defraudación definida con bastante precariedad dentro del Código Tributario y ya es, ¿cómo se llama? Es considerado un delito precedente, como delito precedente para el lavado de activos. Eso quiere decir que una administración sin mucha fortaleza institucional o sin mucho conocimiento técnico realiza, imagínate tú, una estimación de oficio o una determinación basada en ¿cómo se llama?, en presunciones, y determina y notifica un impuesto y lo tipifica como defraudación. Y ya no importa nada. Ya a partir de ahí estamos hablando de lavado, o podríamos estar hablando de lavado. Entonces, siendo así, si bien eso incrementa el temor y la percepción de riesgo, puede generar efectos contrarios. Puede generar que la gente diga, como quiera es un problema. Yo puedo actuar muy bien y a un loco se le ocurre estimarme de oficio una locura y ni siquiera tengo tiempo de defenderme y ya estoy preso. Entonces eso puede generar un efecto contrario y comenzar a llevar la discusión tributaria a un ámbito penal que no es el expertise y la fortaleza de la administración tributaria. Creo que fue lo mismo que pasó cuando se introduce el cambio de que un contribuyente puede recurrir directamente al tribunal, ¿verdad? Cuando la administración hacía unas
unas determinaciones súper malas, porque estaba acostumbrado a hacer determinaciones sin fundamento, sin motivación, porque las hacían auditores desde el punto de vista de auditoría. Entonces, si eso iba así a un tribunal, la administración iba a perder todos los casos. Sí. Entonces, por eso, digamos, un poco se necesitaba fortalecer la práctica de determinación para que si alguien recurría directamente, pues la determinación tuviera fundamentos legales, más allá de decir ingresos no declarados o ajustes por depreciación incorrecta, o sea, al margen de esos detalles contables, que son ajustes particulares, el fundamento legal y la motivación son fundamentales. Entonces, pienso yo que todavía ni siquiera nos hemos adaptado bien a respetar la ley 107, que es la ley de la relación del fisco con los contribuyentes, o sea, del Estado con los contribuyentes. Ni siquiera hemos adaptado en su totalidad nuestro procedimiento a eso. Entonces, yo no le metería más leña al fuego, si fuera yo. Ya. Churchill te dice ahí que tú crees de la educación tributaria. Eso fue un proyecto que venía Maestro. inclusive, tú recuerdas, de donde Juan Hernández. Francisco Vázquez, fallecido, Sí. fue realmente uno de los principales protagonistas de la creación de ese proyecto y junto con la creación de los primeros manuales y de prácticamente todos los equipos que iban a las escuelas a trabajar el tema. Sí, yo creo en eso. Yo creo en la educación tributaria, yo creo en explicar. Y yo puedo dar testimonio que me tocó como padre cuando mis hijos estaban en el colegio. Me tocó dar una charla a niños, porque no eran expertos, eran niños. Y es increíble la captación que un niño tiene. Y luego me invitaron de nuevo. Y habían niños, yo te estoy hablando de jóvenes de 11, 12 años, que me decían, ¿por qué hay que pagar los impuestos? Y mi papá dice que los impuestos no se pagan porque se los roban. Y mi papá dice que usted está equivocado. O sea, se crea una conciencia que Sí. nos toca aclarar eso. Yo creo en eso, en lo que Churchill dice. Y esta administración también está en eso. La administración encabezada por Luis Valdés también está enfatizando en el tema de la educación tributaria en las escuelas. Me consta eso. Hay una preguntita media larga ahí, yo no sé si tú la leíste. A ver, ¿cuál era? Alguien, espérate, ¿cómo es? Que se me movió. Que se están entusiasmando a última hora estos muchachos. A ver, gracias a Miriam Cáceres, que me dice que excelente participación. Estoy intentando llegar a la otra, pero como tú dices, muy grande y no la veo. Ok, la DGI ha dispuesto una facilidad de pago a través de la circular 14, en la cual solo libera de recargo a los contribuyentes con deuda de año anterior al 2017 y en lo adelante solo consideran unos porcentajes 60, 40, 30. ¿Usted considera que la DGI, que si la DGI no considera los recargos de interés a través de la amnistía, los contribuyentes se pondrían al día? Bueno, yo creo que el 2020 fue tan inusual que hay que, tarde o temprano la administración se va a dar cuenta que la cantidad de deudas incobrables que van a salir de ahí, incobrables entre comillas, son muy grandes, que su gestión de cobros se va a deteriorar muchísimo porque no va a poder, con las empresas cerradas, con las empresas que usaron el dinero para pagarle a los empleados, con las empresas que perdieron el local por una hipoteca, y eso tarde o temprano debería generar algún mecanismo de otra naturaleza. Supongo que es cuestión de tiempo. Sí. Francisco de Jesús dice que si hay tanta evasión, ¿por qué no busca aumentar eso? Bueno, pienso que hay dos cosas. Quizá debí poner un mito. Un mito es que la evasión se reduce de un día para otro. La evasión es un esfuerzo consistente, largo, y como si fuera una carrera de maratón, ¿verdad? Que la gente se queda por el camino. Y algunas cosas son nocivas para eso. Por ejemplo, es nocivo el cambio drástico de estrategia, porque los contribuyentes lo perciben y dicen, ok, me voy por aquí porque en tanto tiempo esa estrategia va a cambiar. Por ejemplo, también es negativo el que, les pongo un ejemplo, para ponerlo de nuestro mismo administración. Los comprobantes fiscales y la norma de retención a las
operación, a los pagos con tarjeta de crédito y débito, revolucionaron la tecnología, la administración. Las recaudaciones crecían, la evasión cayó, supuestamente las ventas aumentaron y era mentira, era básicamente transparencia, pero 4 años después ese efecto se diluyó totalmente. Siempre queda algo. ¿Y qué pasa? Si eso fue de 2007 a 2010, cuando ya comenzaba a diluirse, si la administración no genera nuevas ideas, no hace ajustes inteligentes, no se adapta a los nuevos tiempos, volvemos para atrás. Entonces, es una lucha de aprendizaje, es tener capacidad de entender los negocios, darse cuenta que el que sabe del negocio es el que lo está haciendo. Yo debo aprender, observar, entender, para ver cómo puedo establecer algún control que ayude a reducir la evasión por aquí, a mejorar el control por allá, y a saber que no hay recetas mágicas de que yo diga, yo voy a revolucionar y voy a bajar la evasión a un 20% en 3 años. Eso es mentira, nadie lo hace. Es una lucha consistente de años para lograr mantener, o sea, evitar que aumente, mantener una reducción consistente en el tiempo, y yo creo que eso es lo importante. Y eso pasa, por consistencia, que yo creo que es la palabra clave, consistencia. Sí. Veo otra pregunta larga. Aquí dice Sofía Matos, remontándose a la fecha en que usted ingresó a la antigua Dirección General, donde algunos procesos eran manuales, viendo el avance tecnológico, ¿qué le faltaría a la administración a nivel de tecnología? Muchísimas cosas, pero no porque es esta, sino porque la tecnología cambia de un día para otro de forma importante. Estamos hablando que adoptar una tecnología ahora cuesta poco. Las redes sociales, los apps, no existían en ese momento. Ahora tú puedes perfectamente poner a la disposición de un pequeño contribuyente un sistema para facturar en una app, y que facture electrónicamente y que firme digitalmente, y tú puedes tener aplicativos para hacer sin papel solicitudes. Eso antes era súper difícil porque no todo el mundo ni siquiera tenía smartphone. Ahora la penetración de la tecnología es súper importante. Cuando nosotros hablábamos de una oficina virtual, los primeros meses la gente iba con la declaración impresa después que la pagaba para que se la sellaran y le pusieran una firma que dijera recibido por la DGI en papel. La fila era el otro día. ¿Por qué? Porque nadie creía en eso. Oye, pero mandarle una autorización de pago a un contribuyente para que lo pagara en línea con el banco, eso era una cuestión difícil porque el individuo decía, no, yo quiero mi recibo. No, yo quiero mi recibo, exactamente. O sea que, nada, otra pregunta. ¿Entiende usted que si la administración tributaria dispone de un sistema contable gratuito a los nuevos emprendedores, ayuda a la formalización y ayuda a la facturación, al entendimiento y a la reducción del riesgo para ese contribuyente? Porque si él adopta un sistema que le provean, que tenga las prácticas correctas de facturación, pues pienso que sí, que puede facilitar la formalización, y la formalización significa reducción de evasión. Ojo, con la legislación actual, sin crear algunos mecanismos especiales, hay negocios que no van a poder formalizarse, que va a ser en el contexto actual. Entonces también la administración tiene que pensar en alternativas distintas que pueden ser parte de una eventual reforma. Yo escuché en algún momento al director Luis Valdés a conversar sobre eso, de la idea de apoyar a ese contribuyente, darle orientaciones, inclusive darle esas facilidades que están mencionando ahí. No recuerdo si hablaba de un sistema contable, pero sí de darle facilidad. No sé en qué está ese proyecto, ya nos dirá Rizela en su momento, pero él estaba en eso. No sé si, la verdad no sé si hay más preguntas, porque a veces no las veo. Creo que tú las cubriste prácticamente todas. ¿Qué usted piensa, Rafael Rocha, de un ISR sobre ingresos brutos con tasa mínima? Yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo en el impuesto sobre la renta. Yo creo que las administraciones
que adoptan la imposición mínima sobre los ingresos brutos son las que menos capacidad tienen para implementar el impuesto, que en mi opinión es el más, el que más puede reflejar la equidad y la progresividad. Pienso que no, es una salida fácil, a mucha gente le gusta porque es muy fácil, pero creo que también va a generar enormes problemas a aquellos pequeños contribuyentes, porque habría, digamos, la inequidad se va a imponer. Si todo el mundo pagara igual sin importar lo que gana, yo creo que ahí comienzan algunos problemas. No sé si ya concluí con eso o... Estoy revisando a ver si hay alguna... Propicia una reforma fiscal, me pregunta. Hmm. ¿Es necesaria? Yo Ahora, creo que... ¿cuándo? Yo creo que esta crisis, creo que lo he dicho en otras ocasiones, en momentos de crisis, personalmente, yo entiendo que no son los mejores momentos para tomar decisiones de largo plazo en crisis como esta, ¿verdad? Que la incertidumbre prima. Tú no sabes cómo vamos a estar mañana. Entonces, en ese contexto, hablar de reformas como la gente la tiene en su imaginario, ¿verdad? Puede ser complicado. Imagínense. Tú sabes que yo, Germán, yo fuera del tema, como tú dijiste al principio, si tú le quieres llamar reforma fiscal, pacto fiscal, reforma integral, lo que tú quieras, que cuando uno habla de la reforma integral, eso es una cuestión que yo le digo a la gente muy amplia. Eso es un tema que se puede coger 4 años, uno organizando una reforma integral. Eso no es tan fácil. Pero mientras tanto, yo creo que sí deberíamos de abocarnos, qué sé yo, como actualizar reglamentos. Mira, por ejemplo, ese reglamento de impuesto de la renta no se ha movido y está ahí desde el año 98. Sí, claro, yo puse como dentro de las tareas ese. Mirarlo. La economía dominicana es otra, del 1998 a la fecha, es otra economía. Correcto. Y hay muchísimas cosas que están ahí, que leyes y normas han cambiado y nadie el de ITEVI sí se actualizó, sí, pero este no se actualizó. Entonces yo pienso que eso sí es un tema que mirar, y hay obviamente una lista de cosas pendientes que se pueden ir pensando para actualizar el título 1, el código tributario y otras cosas. Lo que pasa es que yo creo que ya hablar de reformas sin agotar un tiempo importante para que todo el mundo opine es imposible ya. Porque ya las cosas están muy complicadas para que el consenso o la discusión, por lo menos, no sea necesaria previo a cualquier reforma. Hermana, yo pienso que tú has sido muy generosa en tu tiempo, porque la verdad que teníamos planificado concluir antes. Tú, como siempre, muy colaboradora. Yo creo que ¿cómo se llama? Nos diste milla de más en esta posición. Yo personalmente te lo agradezco. Me imagino que Basilio entrará para darte las gracias, Yasmín, no sé. Pero de mi parte, como siempre, muy agradecido de ti. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer para mí haber satisfecho, creo yo. Ojalá las personas que están, que veo que son 256, que es bastante, también opinen como ustedes que ha sido productivo invertir esta hora de su vida en esto. Así es. Muchísimas gracias, licenciada Germania, por compartir esa experiencia suya y ese punto de vista y perspectiva con nosotros en esta noche, en el primer Congreso de Tributación. Les invitamos a ustedes mañana para que continuemos con la segunda jornada desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde estaremos abordando temas tan importantes como la nueva ley de aduanas, de igual manera precios de transferencia, lavado de activo, de igual manera el tema de la factura electrónica que tanto han tocado ustedes en esta noche. Muchísimas gracias. Agradecemos de igual manera a todas las personas que nos han acompañado en esta noche. De igual manera, las personas de la Junta Directiva, las diferentes comisiones técnicas,
los presidentes y todas las personas de las filiales que nos han acompañado en esta noche. De igual manera a nuestros expositores, panelistas y a nuestros invitados internacionales. Gracias y buena noche. Buenas noches, gracias. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Agradecemos a nuestros patrocinadores.